un pequeño resumen de lo que está ocurriendo en el frente. Es cierto que la información más importante siempre la voy publicando en mi canal de Telegram. Os recuerdo liusibaya o @liusibaya todo junto, que es donde suelen aparecer siempre las últimas noticias, si ha habido algún avance, si ha habido algún cambio, si ha habido quizás alguna información interesante. Todo eso está siempre en mi canal de Telegram. Pues en relación a esto, hoy ya os hacía un pequeño resumen donde os contaba que la contraofensiva ucraniana está tomando un matiz muy interesante, en el sentido de que de contraofensiva ucraniana está pasando como lentamente, ¿no?, a contraofensiva rusa. Y es que ahora mismo podríamos distinguir tres frentes principales, uno de los cuales en principio hace tan solo unas semanas se podría considerar bastante secundario, que es el frente de Svatovo-Kremenная, donde se encuentra la ciudad de Kupiansk, a la cual Rusia se está acercando cada vez más. Estamos hablando de que esta misma semana las fuerzas rusas han conseguido romper la primera línea defensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, han avanzado unos 6 kilómetros hacia adentro y ahora se encuentran a unos más o menos 4 kilómetros de las posiciones defensivas principales y de acercarse a ellas y de romperlas. Ya ni os digo, Ucrania muy probablemente tendría un problema muy serio. Ahora mismo los generales ucranianos y muy particularmente el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, está hablando con Zelensky, presionándole como puede para derivar al frente de Svatovo-Kremenная más efectivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto obviamente supone una clara desventaja para dicho país, porque lo que ocurre es que Ucrania a día de hoy, teniendo en cuenta que está en plena contraofensiva, pues también tendrá que sacar esas tropas básicamente de otros lugares del frente. Todavía no ha dado tiempo a que pueda entrenar brigadas nuevas, así que esas brigadas o vendrán de la ciudad de Artyomovsk, del frente de Artyomovsk, o bien vendrán directamente del frente de Zaporilla. Claro, en el caso del frente de Artyomovsk, donde Ucrania recientemente sí ha conseguido algunos avances mínimos, es cierto, pero se ha apoderado de un par de alturas, por así decirlo, bastante estratégicas, en el sentido de que desde esas alturas pues se puede cubrir bastante bien una amplia zona, ponerla bajo el control artillero, en este caso de Ucrania. Rusia ahora mismo está luchando para recuperar esas posiciones, y en este sentido habría que mencionar que estas son unas posiciones que han cambiado de manos de rusas a ucranianas y viceversa ya varias veces. Se están produciendo ahora mismo combates muy duros en el frente de Artyomovsk, porque, bueno, pues recordemos que los que tomaron en su momento la ciudad de Artyomovsk, Bakhmut antes, pues fueron los combatientes del PMC Wagner. En Ucrania perecieron muchísimos soldados intentando defenderla. Esta operación se denominó como la picadora de carne de Bakhmut por el Ministerio de Defensa de Rusia y el PMC Wagner. O sea, era una operación rusa básicamente de eliminación constante de fuerzas ucranianas, y parece que ahora mismo esa operación de alguna manera todavía sigue en pie, puesto que Ucrania, ya no sé si por iniciativa rusa o que en Rusia hayan decidido hacer de la necesidad virtud, porque Ucrania parece completamente empecinada en volver a recuperar esta ciudad, simplemente como un símbolo, como digamos una bandera que después pueda enarbolar y tratar de trasladar esos logros al resto del frente. Desde el punto de vista de la estrategia militar, un acto absolutamente absurdo. La ciudad de Artyomovsk a día de hoy, una vez que Ucrania la ha perdido, para Ucrania no tiene ninguna importancia estratégica. O sea, a ver, entendedme, una ciudad, un territorio dentro de un estado de combate obviamente siempre tiene importancia estratégica, pero en comparación con otras, como pueden ser, yo que sé, Slaviansk o Kramatorsk, ¿no?, que Rusia todavía tiene dentro de sus objetivos, pues obviamente la ciudad de Artyomovsk no es nada. Es una ciudad que además a día de hoy se encuentra
pues bastante perjudicada por los combates. Vamos, esto fuera de cualquier posicionamiento a favor de Ucrania o a favor de Rusia, es absolutamente absurdo que desde Ucrania pues traten de insistir tanto en la recuperación de la ciudad de Artyomovsk, pero en eso están, porque ya sabéis que las victorias mediáticas son más importantes porque son más fácilmente conseguibles también, y esta sería una victoria mediática que vender durante meses, ¿no? Aunque Ucrania no consiga absolutamente nada más durante esta contraofensiva, y lo cierto es que no está consiguiendo gran cosa, y en este sentido la última zona, esta región de Zaporozhye del frente ucraniano, pues ahora mismo también está en plenos combates, muy duros combates además. Esa, recordemos, fue la dirección inicial, la principal, donde Ucrania tenía pensado atacar, quería romper el frente ruso en dos, dividiendo las fuerzas armadas de Rusia. No lo ha conseguido hasta la fecha, y de momento todo apunta a que en el frente de Zaporozhye Ucrania no es que vaya a tener muchos avances. La situación siempre puede cambiar, pero analizando los factores que se encuentran a día de hoy sobre la mesa, estos prontos futuros avances de Ucrania en el frente de Zaporozhye pues son bastante improbables. Hago como una especie de añadido de última hora, esto he tenido que grabarlo a posteriori, puesto que se han producido importantes avances de las fuerzas rusas en la dirección de Krasny Liman, donde han tomado la localidad de Sergeyevka, han avanzado 4 kilómetros a través del frente y 2 kilómetros directamente en profundidad, o sea, adentrándose en las líneas defensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Con esto lo que confirmamos es que la contraofensiva ucraniana efectivamente está pasando a cruzarse con la contraofensiva rusa, y mientras Ucrania concentra sus fuerzas sobre todo en la dirección de Artyomovsk, donde sobre todo la localidad de Kleshchevka ahora está en disputa. Hay algunos medios ucranianos, por supuesto, que ya han publicado que dicha localidad pertenece a día de hoy a las Fuerzas Armadas de Ucrania, es decir, está bajo su control. Esta información no es cierta, la localidad está bajo el control de las Fuerzas Armadas de Rusia, pero lo cierto es que se están produciendo muy duros combates, puesto que las fuerzas ucranianas están intentando romper las defensas rusas en la parte sur del frente de Artyomovsk, y en este sentido, si Rusia no destina más refuerzos para cubrir esta parte del frente, la localidad de Kleshchevka efectivamente podría pasar una vez más bajo bandera ucraniana, donde pues estuvo hace tan solo unos meses. Esto por un lado, o sea, la dirección de Artyomovsk, por así decirlo, por ahora se ha concentrado el intento más fuerte de contraofensiva por parte de Ucrania. Ya sabemos que el plan inicial y el éxito rotundo hubiera sido avanzar en Zaporozhye, pero Ucrania no lo está consiguiendo de momento, así que pues tiene este plan mediático de Artyomovsk. Por otra parte, Rusia está avanzando cerca de Kharkov, y esto pues a Ucrania le supone obviamente un problema, puesto que los mismos refuerzos, incluso más, que Rusia tiene que destinar en Artyomovsk, Ucrania tiene que destinarlos en esa zona del frente, tiene que cubrirla, tiene que tapar brechas, y claro, esto obviamente complica la contraofensiva en el resto de los frentes donde Rusia a todo esto podría también comenzar la suya.